Comenzamos entonces con el tema de microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos. Eso es una definición básica y muy sencilla. Pero una definición muy importante que sí que puede caer es la de microorganismo o microbio. Son básicamente, ¿vale? Microorganismo o microbio es cualquier ser vivo que no es visible al ojo humano porque solo es visible al microscopio. Repito entonces, microorganismo o microbio. Y si solo os preguntan por una cosa, me tenéis que poner dentro de la definición la otra. Es decir, si os preguntan por microbio, tenéis que poner microbio o microorganismo. Y si os preguntan por microorganismo, pues microbio o microorganismo. Si os preguntan por los dos, no. Pero tiene que quedar claro que sabéis que son lo mismo. Microorganismo o microbio es cualquier ser vivo no visible al ojo humano, ya que solo son visibles a través del microscopio. Y esa es la definición de microorganismo. No comentamos nada de la patogenicidad, no comentamos nada de su ADN, de su ARN ni de nada, porque es la definición general de cualquier microorganismo. Entonces, de esta definición, lo que vamos a deducir es que se tratará de organismos tanto procariotas como eucariotas. Por eso mismo no comentamos nada en la definición sobre su organización, su estructura ni nada por el estilo. Pero sí es verdad que también existen unas formas acelulares, es decir, unas formas sin vida que incluyen moléculas y complejos supramoleculares. Por eso mismo, microorganismo y microbio tampoco se comenta nada sobre que sean seres vivos. Sobre que sean seres vivos no, sobre que sean estructuras de ningún tipo. Entonces, aunque la definición de microbio sí que considera ser vivo, dentro de su definición, tenéis que recordar también que existen partículas, como digo, acelulares, sin vida. Y estas partículas van a ser capaces de sí causar patología en este caso. Por eso mismo tampoco se comenta, porque el microorganismo no solo son los patógenos, son también pues, los que luego se van a usar para bioremediación, por ejemplo, para eliminar la eutrofiación, para procesos de reciclaje, para todos los procesos. Vamos a empezar entonces comentando estos seres acelulares que os estoy hablando. Y vamos a ver tres tipos, los virus, los viroides y los priones. Son los tres tipos de seres celulares que os pueden preguntar. Empezando por los viroides, y vamos a dejar los virus para el final, son los de los que vamos a hablar de forma más extensa y lo que os va a caer probablemente en la EBAU, ¿vale? Vamos a empezar entonces por los viroides. Los viroides son agentes infecciosos muy pequeñitos. De hecho, son los agentes infecciosos más pequeñitos que se conocen. Y afectan principalmente a plantas, eso sí es cierto. Sí es verdad que alguno puede afectar a animales, pero principalmente son patógenos de plantas. Están formados por una cadena corta de ARN monocatenario, es decir, de una sola cadena, bicatenario es de dos cadenas, se autoprotege, monocatenario, una sola cadena. ARN, no ADN. Desnudo, puesto que no tiene ni histonas ni ninguna proteína que lo proteja, es simplemente la partícula de ARN monocatenario suelta. Y es importante decir también que este ARN no codifica para ninguna proteína, realmente. O sea, es simplemente un trocito de ARN que no se sabe muy bien su función en este caso, pero que lo que hace es emplear el sistema de transcripción de la célula para autorreplicarse. Es decir, el ARN se inserta dentro de la célula y por eso es que causa patología a la célula, le causa daño porque modifica su propio ADN o ARN o lo que sea, o sea, se retrotranscribe, por ejemplo, con la maquinaria de la célula y entonces ese ADN se mete en el ADN central de la célula y lo emplean para replicarse, para eso, multiplicarse y generar más viroides. Pero en sí mismo no tiene vida, no tiene eso, no se considera un ser vivo, porque simplemente es como si fuese una partícula, pues en vez de ser de proteína es de ARN en este caso. Pero debido al daño que causan es que se consideran unas estructuras aparte. Otra cosa importante que hay que decir es que no tienen cápside, como habréis ya deducido por lo que os estoy comentando. Simplemente es el ARN. A palo seco.
solo, como lo veis aquí. Lo siguiente de lo que vamos a comentar, porque bueno, los viroides, como os digo, son principalmente afectores de plantas, tampoco hay que extenderse mucho más, tampoco son tan conocidos actualmente, entonces, bueno, no hay mucho más que comentar, que saber un poco lo que son, por si os lo preguntasen en plan apartado pequeñito de definición. Por su parte, los priones, sí que bueno, podemos hablar un poquito más extensamente de ellos. Se trata de partículas proteicas. En el caso de los viroides eran de ARN, en este caso son partículas proteicas que, al revés de lo anterior, no tienen genoma. No contienen ningún genoma, es decir, no tienen ni ADN, ni ARN, ni nada. Son proteínas, sin más. De hecho, el origen de los priones se data en una modificación de una proteína de membrana de una neurona. Una neurona tenía una proteína en su membrana y esa proteína mutó por X o por Y razones y se convirtió en un prión patológico, en esta proteína que causa problemas. Y por esto mismo es que principalmente los priones van a afectar al tejido nervioso, al cerebro, en animales, porque ese se cree que es el origen. Digamos que hay dos maneras de que un prión pueda causar una enfermedad. Es verdad que puede ocurrir que por espontáneamente una neurona le vuelva a ocurrir lo mismo, es decir, una de sus proteínas de membrana se modifique o mute por un proceso X de mutagénesis, mute y genere un prión, pero también pueden infectarte a través de la ingesta. Es decir, puedes comer algo que tenga un prión ya previamente y tú lo asimiles y entonces quede dentro de ti y te genere ese daño. Y esto os sonará por la enfermedad de las vacas locas. De hecho, lo que hacen los priones es que se forman muchos, como os digo, puede ser que lo hayas ingerido o que se haya formado por generación espontánea en tu organismo, y lo que hacen es empezar a transformar a otras proteínas. Es decir, un prión coge otras proteínas normales de esa membrana, de esa neurona o de otras y empieza a formar otros priones, simplemente modificándolos. Y lo que hacen cuando tenemos una gran cantidad de priones es que precipitan en las células, en el citoplasma, formando lo que se llama la placa amiloide. Placa amiloide, dentro del citoplasma. Entonces, ese cuerpo, esa placa amiloide que le está causando un daño a la célula, lógicamente va a intentar ser eliminado. La neurona en este caso va a intentar eliminar esas células amiloides y lo va a hacer a través de los lisosomas, que habréis visto en la parte de citología y que si no, volveremos a ver, no os preocupéis. Entonces, el lisosoma, con sus hidrolasas ácidas, va a intentar hidrolizar esa placa amiloide, pero las hidrolasas no pueden hidrolizar este tipo de estructuras. Con lo cual, al final lo que va a ocurrir es que el lisosoma va a acabar reventando, va a acabar lisándose a sí mismo por acción de las hidrolasas ácidas que cada vez se van poniendo, van acidificando más su interior, van a acabar rompiendo la membrana y se van a verter al citoplasma. Y de esa manera lo que ocurre es que el citoplasma se va a acidificar también y va a reventar la propia neurona. Y se van a liberar al medio los priones, que van a ir a infectar a otras neuronas. Y donde estaba esa neurona, lo que vamos a tener es un hueco, un huequito, es decir, va a quedar la neurona desaparecida, porque sabéis que las neuronas no se reproducen, no, las que tenemos son las que hay. Bueno, a ver, no es del todo cierto eso, ¿vale? Sí que hay una cierta tasa de reposición de algunos tipos de neuronas, pero en general las neuronas que tenemos son las que son, por eso hay que cuidarlas, no darse muchos golpes en la cabeza. Cuando la neurona se lisa, queda como un hueco y por esa razón se denominan al tipo de enfermedades como el de las vacas locas encefalopatía espongiforme, porque el cerebro queda como con agujeritos y como en forma de una esponja típica de estas de mar que tienen agujeritos. Y eso es básicamente todo lo que podemos comentar de los priones.
Por otra parte, lo último que nos quedaría entonces serían los virus, que me gusta más este esquema en el caso de los virus. Ya, vamos a ver. Los virus son partículas microscópicas, también acelulares, como os he dicho, pero que en este caso sí que tienen material genético y van a tener la capacidad de reproducirse en el interior de las células. ¿Por qué? Porque son considerados parásitos intracelulares obligados y por esta razón no se consideran seres vivos, porque no tienen una capacidad en sí misma de reproducirse, que es parte de la definición de ser vivo, ni de alimentarse tampoco se alimentan de nada en concreto. Entonces, bueno, no son seres vivos, son como un genoma incluido en una envoltura. Lo que sí es cierto es que tienen la información genética necesaria para controlar toda su replicación y sintetizar todas las proteínas que puedan necesitar para formar su cápside, pero siguen siendo considerados parásitos intracelulares obligados porque no tienen capacidad de replicarse a sí mismos fuera. De hecho, su ciclo se va a dividir en dos partes. Cuando el virus se encuentra fuera de la célula, no lo vamos a llamar virus, lo vamos a llamar virión, porque va a ser metabólicamente inerte. Solo va a ser visible al microscopio electrónico y estará constituido principalmente por tres estructuras, ¿vale? El ácido nucleico, que va a estar dentro del todo, es lo que está protegiendo realmente todo el resto de estructuras que vaya a tener. Este ácido nucleico puede ser de ADN o puede ser de ARN, y ese ADN o ese ARN puede ser monocatenario o bicatenario, es decir, doble cadena o una cadena simple, y puede ser circular o lineal. Hay virus con todas las combinaciones, pero nunca de distintos tipos. Es decir, o tiene ADN o tiene ARN. O es monocatenario o es bicatenario. O es doble, o sea, o es circular o es lineal. Pero nunca va a tener dos moléculas de ácido nucleico diferentes. Esto tiene que quedar muy claro. Puede tener dos moléculas, es decir, por ejemplo, el virus del VIH tiene dos moléculas de ácido nucleico, pero son exactamente iguales. No tiene dos tipos distintos. Nosotros tenemos ADN, tenemos ARN. Bueno, y tenemos ARN de muchos tipos, el transferente, el mensajero, el ribosomal, etcétera, etcétera. No, ellos solamente un tipo, de una forma, con una estructura. Una de las tres formas, ADN o ARN, mono o bicatenario, y circular o lineal. Por otra parte, lo siguiente que vamos a tener, y esto también es obligatorio en los virus, es la cápside, que es esto mostaza marrón que veis por aquí, ¿vale? La cápside está formada por proteínas y estas proteínas, estas subunidades proteicas, se llaman capsómeros y pueden estar asociados a glúcidos, ¿vale? Pero normalmente sí es cierto que son proteínas simples, capsómeros simples. Y son lo que protege ese ácido nucleico central. Hay que decir que a la cápside con el ácido nucleico lo vamos a llamar nucleocápside. Y este nucleocápside es el viroide obligatorio existente, es decir, un viroide siempre va a tener esto. Pero existe una tercera estructura que podría tener un viroide, que es lo que ocurre cuando vemos virus con envoltura. Entonces, el viroide lo podemos tener así o así, ¿vale? Esta envoltura es una envoltura lipoproteica que va a ser similar a la de las membranas plasmáticas, porque precisamente la va a obtener el virus cuando lise la célula, cuando salga, porque como os digo, son parásitos intracelulares obligatorios, al salir de la célula se va a quedar con una parte de su membrana plasmática y va a formar esta envoltura, esta envoltura, simplemente, que va a proteger además el capsómero, la nucleocápside, concretamente. Por otra parte, virus, propiamente dicho, lo vamos a llamar a la fase en la que el virus está activo, en la fase en la que se está reproduciendo, la fase reproductiva. Es decir, cuando ya ha infectado a una célula,
y está produciendo uno de sus 2 ciclos de reproducción que veremos un poquito más adelante. Y según la forma de su cápside es que vamos a clasificar los virus. Como os digo, lo obligatorio en un virus va a ser la cápside y el ácido nucleico. Por eso mismo la clasificación va a ser en función de su cápside. Vamos a tener 4 tipos distintos de virus. Los virus icosaédricos, que son los que estáis viendo en pantalla, que son casi circulares, porque los capsómeros se colocan formando una estructura icosaédrica regular perfecta con el ácido nucleico dentro. Un ejemplo de estos virus son los picornavirus que nos causan los resfriados comunes, los de todos los años. Ojo, no la gripe es distinta, ¿vale? Hablo de los resfriados. Los picornavirus son los que causan resfriado. Y, como os digo, va a estar formado por capsómeros, que son, por capsómeros formando pequeños triángulos o planos triangulares que se van a unir entre sí formando un icosaedro. Y por eso va a tener una forma redondita, para proteger su ácido nucleico. Cualquiera de los virus, de los tipos de virus que os voy a hablar ahora, pueden tener cualquiera de los tipos de ácido nucleico que os había comentado antes, ¿vale? Por otro lado, tendremos los virus con envoltura, que son precisamente los que tienen la envoltura que os acababa de comentar que obtenían a partir de las células que lisan. Estos virus con envoltura van a tener glicoproteínas de tipo 2, 3 o 1, dependiendo de cómo sea, del tipo de virus, ¿vale? Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos la glicoproteína 1 y la 3, pero también el tipo 2 puede aparecer presente. No es algo muy necesario que sepáis la glicoproteína de cada virus. Lo que sí es importante que sepáis es que el retrovirus del VIH es de este tipo. Tiene una envuelta que coge de sus células. Entonces, bueno, sí, eso, saber que el VIH es uno de estos virus, pero que también un rinovirus que causa un resfriado común, no el picornavirus, sino un rinovirus en este caso, también es un virus de este tipo. Es decir, entre el rinovirus que causa el resfriado y el rinovirus, el retrovirus que causa el VIH, hay muy poquita diferencia, muy poquita estructural. Sin embargo, causan enfermedades tan dispares y tan distintas como pueden ser un simple resfriado que te pasas en 2 días o el SIDA que te va a provocar la muerte final. Entonces, bueno, este tipo de cosas son las que tenéis que asimilar. No la vais a tener que contar, pero sí entenderlo y asimilar. Por otra parte, vamos a tener los virus helicoidales, y estos virus tienen como un aspecto de varilla, porque en este caso los capsómeros, en vez de ponerse formando planos triangulares, se van a poner formando un tubito hueco en el que se va a colocar el ácido nucleico en forma de espiral dentro. Simplemente saber eso, que es un tubito hueco el capsómero. Un ejemplo, si queréis, el virus del mosaico del tabaco. Los ejemplos tampoco es que tengáis que saberlos y decirlos, ¿eh? Simplemente, bueno, que tengáis un ejemplo en la cabeza, porque a veces ayuda más a conocerlo y a estudiarlo. Por último, los que vamos a encontrar son los virus complejos, que en este caso van a tener una cabecita icosaédrica, como los primeros que comentábamos, que suele llevar ADN bicatenario, en este caso, siempre es ADN bicatenario, ¿vale? Y una cola helicoidal, hueca, que acaba en una placa basal con unas fibras caudales y unas espículas, que va a usar para inyectar su ácido nucleico en las bacterias en este caso, porque los virus de este tipo suelen ser bacteriófagos, se llaman bacteriófagos porque infectan bacterias. Entonces tiene esta forma peculiar porque lo que hace esta cola es hacer como un efecto de jeringuilla, de resorte para empujar el ácido nucleico a través de la cola. Una vez que ha anclado las espículas en la membrana de la célula y como que hace así,
y lo inyecta dentro, el ácido. Entonces, una vez que hemos visto los virus, lo siguiente que tenemos que ver son los ciclos infectivos de los virus. Y como ya os he comentado, es muy probable que este año os pregunten algo sobre los ciclos infectivos. El ciclo infectivo de los virus lo vamos a ver principalmente sobre un bacteriófago, pero básicamente son casi todos iguales, ¿vale? Simplemente que, por ejemplo, el icosaedro, pues en vez de meter el ADN, como os acabo de decir, por inyección, lo que va a hacer va a ser fusionarse un poquito con la membrana, generar un porito y entrar, ¿vale? Algo así. Pero bueno, el que tenéis que saber es el bacteriófago. Tenéis que saber también que el ciclo infectivo de los virus se divide en dos tipos de ciclo, ¿vale? Puede hacer los dos ciclos. Hay virus que lo hacen los dos, hay momentos en los que elige un ciclo y momentos en los que elige otro. Y ahora os voy a comentar un poquito en qué se diferencia, ¿vale? Por un lado, vamos a tener el ciclo lítico. El ciclo lítico va a acabar provocando la muerte de la célula infectada. Sin embargo, por otro lado, el ciclo lisogénico lo que va a provocar o lo que va a diferenciar es, o en realidad no es que se diferencie, es que el ciclo lisogénico es como parte del ciclo lítico, pero alargando una de las fases, digamos, alargando una de las fases del ciclo lítico, de manera que al final sí que acaba en el ciclo, acaba alisando la célula. Vamos a ir por partes y ahora lo entenderéis. Pero bueno, eso, que sepáis que el ciclo general se va a dividir en ciclo lítico y ciclo lisogénico. Empezamos por la primera fase normal del ciclo infectivo, sea lítico o lisogénico. La primera fase sería la fase de absorción, es decir, el virus se acerca a la célula, la reconoce, la célula que va a infectar, en este caso es un bacteriófago, con lo cual infectará una bacteria, se ancla con las espículas y coloca sus fibras unidas a la membrana de la célula para poder penetrar, que será la siguiente fase. La fase de penetración, lo que hace el virus es, por el efecto jeringuilla que os acabo de comentar, meter su material genético. Si el virus no fuera un bacteriófago, como es en este caso, lo que hará el virus será entrar por endocitosis, la endocitosis normal que hemos visto en citología. Lo siguiente que vamos a tener va a ser la fase de eclipse. En este momento, en la fase de eclipse, todavía no se van a detectar las partículas virales porque el ADN del bacteriófago o del virus, en este caso, va a estar usando la maquinaria de la célula para replicarse y para formar sus componentes. Pero como estos componentes van a estar todavía desamblados, no van a estar formando virus, todavía no es posible detectar su presencia. Son componentes aislados e inertes. No sé si nos vamos a quedar sin tiempo. En caso de que nos quedemos sin tiempo, aunque nos han mandado un enlace diciendo que habían quitado lo de la restricción de los 40 minutos, pero no sé si es cierto o no. Si nos quedamos sin tiempo, simplemente tenéis que volver a entrar en el link que os he enviado, ¿vale? Porque ahora sí que se puede volver a entrar en ese link simplemente y comienzan otra vez los 40 minutos. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero en principio nos han mandado un email diciendo que habían quitado la restricción, pero sabe Dios. En fin, como os decía, en la fase de eclipse no vamos a detectar todavía partículas virales porque las partículas todavía no están formadas. No, aunque sí tenemos un montón de componentes, un montón de réplicas del genoma y un montón de réplicas pues, de las proteínas que necesitamos para la cápside, todavía no se han ensamblado. Entonces, no hay forma de detectar el virus. Es como si la bacteria no estuviese infectada. En la siguiente fase, que es la fase de ensamblaje, ahí sí se empiezan a formar los virus a partir de todas las estructuras que se han sintetizado y en la última fase, la fase de liberación, bien por lisis celular, rompiendo la célula en caso de los bacteriófagos o por gemación, en caso de los icosaedros, por ejemplo, o de los que tengan cápside, el virus se libera al medio. Y esto es lo que conocemos como el ciclo lítico, que es como el ciclo básico. Pero, como os he comentado, también tenemos
una segunda opción, una opción B, que pueden realizar o no todos los virus, que es el ciclo lisogénico. En este caso, lo que va a ocurrir es que en vez de que el genoma del virus se quede libre en el citoplasma y se replique usando esa maquinaria normal de replicación de la célula, en este caso de la bacteria, porque recordad que la bacteria tiene plásmidos y esos plásmidos también se replican, pues esto simplemente actuaría como un plásmido. Lo que va a hacer este genoma es integrarse en el cromosoma central de la bacteria. De manera que cuando la bacteria replique su ADN para dar otras células, para dar células hija, va a replicar también este ADN vírico. Entonces va a estar replicándose con cada división que la bacteria haga, de manera que, bueno, es su forma de replicarse. Entonces, durante el ciclo lisogénico, este ADN, en vez de formarse por su parte, va a estar ahí como latente. No va a estar formando todavía capsómeros, pero sí va a estar replicándose. Y acaba formando muchísimas más moléculas y está muchísimo más repartido porque tiene muchísimas más células en las que está afectando. Lo que va a ocurrir después es que va a volver, o sea, tras las divisiones celulares, volveremos entonces a la parte de ensamblaje. Es decir, en un momento X, en este ciclo lisogénico, esta parte que a mí no me gusta tanto llamarlo ciclo lisogénico, en realidad parece más una etapa, ¿no? Etapa lisogénica, pero es verdad que se llama ciclo lisogénico. Pero bueno, en esta etapa lisogénica acaba volviendo al momento en el que se empieza a sintetizar los capsómeros y una vez que se hayan sintetizado suficientes capsómeros y se haya replicado el ADN suficientes veces, se va a ensamblar y va a acabar lisando la célula y saliendo. Y esto es el ciclo infectivo del virus.